hermanos, Él nos los recuerda. Entonces, ¿qué son los objetivos del perdón, hermanos? Yo no quiero enredarlos mucho, pero ¿qué objetivos tenemos del perdón, hermanos? Con el perdón se restaura, hermanos, a los hermanos. Saber perdonar. Hermanos, perdonar restaura al hermano. Por ejemplo, en el capítulo 18 de Mateo dice algo muy interesante, hermanos, cuando dos personas tienen problemas. Hermanos, la persona puede llamar a alguien a cuentas y decirle, oiga, ¿puedo hablar con usted a solos? Hermanos, es algo curioso. Fíjese que aquí, hermanos, en el área ministerial, es bien curioso, hermanos, pero, por ejemplo, qué hermoso es el perdón, hermanos. Mire, por ejemplo, un hermano que ya murió, un pastor, ya murió, dijo algo que es bien interesante, hermanos. Dice, lloró una vez él y dice, hermano, es la primera vez que alguien me habla de una familia que se ha ido de la iglesia. Dijo, que me avisa. Hermanos, ¿cómo no avisarle? ¿Cómo no hablar con él? ¿Cómo no estar consciente, hermanos, si era su hijo? Si era su hijo. Oiga, su hijo estuvo viniendo aquí a la iglesia y yo le dije a su hijo, tú puedes venir todas las veces que quieras, pero yo quiero decirte que tu primera responsabilidad está con tu papá. Tu primera responsabilidad es estar con tu papá es pastor. Y fui y hablé con su papá y me dijo el papá, déjalo que esté ahí, hermano, déjalo, ayúdalo, si puedes. Ahí te lo encargo. Hermano, aquí estuvo él, aquí lo oímos, aquí vino, aquí oyó la palabra, aquí cantó con nosotros, hermanos, pero cuando se le pasó, hermanos, él regresó con su papá. Y qué bonito, hermanos, es ver una reconciliación, hermanos, cuando alguien pide perdón. Entonces el perdón reconcilia. Cuando alguien, hermanos, no practica bien el perdón, es como si alguien se parara aquí enfrente y que diga, hermanos, si a alguien le he ofendido, perdóneme. Está bien el primer paso, hermanos, pero no es el adecuado, porque es una ausencia de valor civil. Hermanos, aprovechar un momento y dice, a lo mejor a alguien he ofendido. Pero lo más hermoso, hermanos, del perdón es saber a quién he ofendido y luego ir con esa persona, hermanos, y decirle, hermano, usted y yo a solas, para reconocer, ¿cómo ves? Si yo quiero que me perdone, yo cometí un error, yo cometí una falta, hermanos, y pedir perdón. Ahí sucede, hermanos, lo más hermoso del perdón, hermanos. Entonces el perdón restaura, porque, hermanos, el perdonar es derribar un obstáculo, hermanos, y ese obstáculo que se derriba, hermanos, hace que las caras se caigan, que las caretas, perdón, se caigan, hace que los muros desaparezcan, porque cuando alguien pide perdón dice, hermano, a lo mejor yo fui el del error. No, hermano, yo fui, perdóneme, está bien, hermanos, y sucede lo maravilloso, hermanos, porque renueva las relaciones, hermanos, renueva las relaciones, hermanos. Y esto es algo curioso, el perdón es reconciliación, hermanos. Entonces es un plan sencillo, es el estar a solas, hermanos. Y cuando uno perdona es reconciliación, hermanos. Y es una liberación muy hermosa, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es una liberación? Porque se quita una carga, hermanos. Solamente la persona que no sabe perdonar o que no sabe pedir perdón no se ha acercado lo suficiente a Dios, hermanos. Entonces, ¿por qué les dije yo que se derriban obstáculos, hermanos? Porque las oraciones, hermanos, deben ser hechas con perdón para que no tengan estorbo, hermanos. Para que las oraciones no tengan estorbo. ¿Será posible, hermanos, que una persona pueda orar y que sus oraciones no lleguen un poquito más arriba del techo, hermanos? Que no lleguen al cielo, hermanos, cuando hay obstáculos. Cuando hay obstáculos. Yo escuché a un consejero espiritual
que dijo en alguna ocasión, dijo: no te molestes en hacer oraciones si se interponen suspiros de una mujer cuando estás orando. Hermanos, si uno se pone a analizar eso, a veces no es tan significativo, hermanos, pero si alguien guarda en el corazón una ofensa y no ha sabido pedir perdón, hermanos, yo creo que es bien curioso que esa oración no está llegando más arriba del techo. ¿Por qué, hermanos? Debe haber una reconciliación, debe haber un perdón, hermanos. Debe haber un momento, hermanos, que no permita que sus oraciones tengan estorbo. Es requisito, hermanos, indispensable que uno perdone o que sea perdonado antes de orar. La falta de perdón, hermanos, es un muro que no se puede brincar. Perdonar, hermanos, es otra palabra hermosa, hermanos. Perdonar o no perdonar es privar al Espíritu Santo, hermanos, de la alegría de una relación, hermanos. ¿Sí sabe usted lo que dice Efesios 4:30, hermanos? Que no entristezcamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. La iglesia naciente, hermanos, tenía un poder enorme. La iglesia que nació, un poder enorme. Al principio les dije que eran seres humanos, sí, pero con el paso del tiempo, hermanos, vemos una iglesia poderosa, hermanos. Una iglesia poderosa que reprendió a un hombre que tenía un demonio. Una iglesia poderosa que levantó a un hombre que tenía, hermanos, que estaba pidiendo y estaba paralítico, lo levantó. Una iglesia poderosa que podía decir: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Hermanos, vemos una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa, hermanos, que nos hace ver milagros. Pero, hermanos, esa iglesia poderosa era por la relación que tenían con el Espíritu Santo. Hermanos, esos seres imperfectos estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos. Entonces no dejaron cabida para la falta de perdón, hermanos. Supieron decir que, hermanos, perdón. Cuando no perdonamos, hermanos, el Espíritu Santo deja de fluir. Cuando no perdonamos. Y yo les voy a decir algunas cosas, hermanos. Sabe que lo contrario al perdón, hermanos, es la venganza. Si usted analiza lo contrario, hermanos, lo contrario a no perdonar es la venganza. Es decir, yo me voy a desquitar. En algún momento